Hola, esto es Mandarax, que es un programa de ciencia que hacemos Leonora y yo, que soy Alejandra, y lo hacemos en colaboración con Sonoro. Y sobre todo lo hacemos gracias a las personas que son Patreons, que cada mes nos dan cierto dinerillo para que este programa se haga literal y obtienen otros beneficios, además de la satisfacción de saber que Mandarax es gracias a ellos y ellas. Así que métanse a patreon.com/Mandarax y háganse Patreons, please. La satisfacción de participar para que este programa, que cada vez es más coyuntural, además es grande. Gracias a todas las personas que hacen que esto sea posible. Y justo, sí, este mes nos pusimos muy coyunturales. Lo hemos hecho sí, como considerablemente en el mes de octubre. O sea, como que octubre suele ser uno de los meses en donde más tratamos de ser coyunturales, pero normalmente le hacemos a las cosas que tienen que ver con lo bonito de octubre. Esta semana vamos a hacer un programa Es coyuntural Halloween, tanto ¿no? ¿O qué es es lo bonito de Halloween. octubre? Halloween. Claro, Halloween, sí. Sí, Y el terror y los sustos y la sí. oscuridad pero Ajá. este mes de octubre decidimos ser coyunturales para lo feo, que está Pero asociado con el importante. mes de octubre, que es que es el mes de generar conciencia sobre la prevención y cuidado del cáncer de mama. Entonces vamos a hablar de qué es el cáncer de mama, por qué ocurre, pues, spoiler, por lo que ocurre en todos los cánceres, que son mutaciones locas, les vamos a explicar de esto. ¿Y por qué ocurren las mutaciones locas? Bueno, por misterios de la ciencia. También. Pero sí hay factores de riesgo que se tienen identificados. Les vamos a explicar de los que se sabe que sí son factores de riesgo sí o sí, que no hay nada que hacer, como por ejemplo ser mujer. De la genética, les vamos a hablar también de factores de riesgo en los que sí podemos hacer algo, como por ejemplo hacer ejercicio. No beber alcohol, esas Ajá. cosas. Sí. Y por qué se sabe, que la verdad es que se sabe poco, pero por qué se sabe que son factores de riesgo? O sea, ¿cuál es la interacción entre estas cosas y que te dé una mutación loca que provoque cáncer de mama? Vamos a hablar de cosas que ya se sabe ahora que no son factores de riesgo, pero que había miedo noventero al respecto. Y de cosas que chance y sí son factores de riesgo, pero todavía no sabemos, pero lo estamos estudiando. Eso también lo vamos a mencionar. En la segunda parte vamos a hablar de qué hacemos, o sea, cómo prevenimos. Una de las formas más, pues sí, mejores para la prevención o la detección temprana del cáncer de mama, pues son las mamografías. Les vamos a explicar qué huele con esto y sobre una controversia que existe sobre este procedimiento. Si sirven o no, en realidad. Ujú, tal cual. Vamos a hablar de algo que pueda resultar sorpresa y que tiene sus cosas buenas, pero a lo mejor tampoco tanto, que es que hay medicamentos que reducen el riesgo del cáncer de mama, pero se deben de tomar nada más como por miedo o pánico. No, vamos a explicar bien qué onda y por qué. Y ahí se va a acabar el programa para las personas que no son Patreons. Este es otro incentivo para que se hagan ahorita Patreons, porque en el pilón para Patreons vamos a hablar de las mastectomías, es decir, las cirugías en las que quitan los pechos como método preventivo o como tratamiento para el cáncer de mama, que muchas mujeres cada vez más optan por esto. ¿Sí o no? Sí, o sea, ¿realmente disminuye el riesgo? ¿Aumenta la sobrevivencia? Ahí vamos a revelar cosas importantes. Patreon.com/Mandarax es el lugar donde usted se inscribe a nuestro programa exclusivo y mega super wow. Y si de plano no puede, no quiere, pues aunque sea síganos en nuestras redes sociales, que son twitter.com/Mandarax, o sea, @Mandarax. En Instagram estamos como @lasmandarax y en Facebook estamos como facebook.com/Mandarax. Lo explica todo. ¿Sí? Empezamos. Pues el tema de hoy es Darks, y no del Darks que usualmente nos gusta. Bueno, Ajá. es que hay muchos Darks. Este, o sea, no, es un mal viaje, es bastante mal viajoso, en serio. A mí me mal viaja muchísimo. Mal viaja sobre todo que como que uno solamente piensa en estas cosas en un mes del año y eso. No, yo pienso todos los días. No, bueno, claro, pero en general la humanidad, o sea, es como de, octubre, es el momento de pensar en la existencia del cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente que afecta a las mujeres alrededor del mundo, pero solo pensaremos en eso en octubre. Porque el 19 de octubre es el Día Mundial de la Conciencia sobre el Cáncer de Mama, por eso estamos Ajá, haciendo este programa. Y bueno, porque es algo en lo que pensamos diario, al menos yo. yo también, Sí, y yo creo que muchísimas mujeres. sí. Es la primera causa de muerte por tumores en mujeres mexicanas. En promedio se mueren 10 mujeres de cáncer de mama al día. Y en general en el mundo, o sea, es el cáncer más común en las mujeres, porque la probabilidad de que cualquier mujer
desarrolle en algún momento de su vida cáncer de mama es de 1 en 8. O sea, una de cada 8 mujeres van a tener cáncer de mama en algún momento. Entonces sí es mega, mega común. Sí. Y como probablemente usted ya lo sepa, porque sí es real que, a diferencia de otros tipos de cáncer, pues aunque sea un mes del año, estamos como recibiendo continuamente información y al final del día es una forma de cáncer que como en todas las demás, hay un crecimiento anormal de células, pero en este caso son las células de las chichis, del área de las mamas, que se sale de control y al salirse de control forman tumores que si no se controlan y no se mantienen monitoreados y contenidos, pueden moverse a otros lugares del cuerpo y convertirse en una cuestión que termina siendo fatal. Sí, mucho mal viaje. Entonces, Sí. bueno. Porque más como que se sabe poco en general del cáncer. No sé, yo leí un libro el año pasado o hace unos años. Se Ah, llama El emperador de todos los males, de Siddhartha Mukherjee. Espero sí. estar diciendo bien su nombre. Que se ganó el Pulitzer ya hace un rato, o sea, es como de 2011. Y él es un investigador de cáncer y bueno, se ganó el Pulitzer por este libro. O sea, es una persona, very serious person. Sí. Y al final el libro es como muy, o sea, me resultó muy revelador de lo que se sabe y sobre todo lo que no se sabe, Mm, pero la sensación final es de desesperanza. Entonces es claro. como, a ver, este vato, que es el mega experto que ganó el Pulitzer, ¿tiene desesperanza? Cámara. Ya Entonces, bueno, fue. Sí, exacto. a ver, regresamos al cáncer de mama. Las células del cáncer de mama pueden empezar en varios lugares de los tejidos mamarios, de las chichis. Muchas veces empiezan dentro, en células que están dentro de los ductos por donde pasa la leche cuando hay leche, o de unas como lóbulos que hay que producen la leche también, que Mm, tenemos pues, todas las mujeres. Em, si se detecta a tiempo, que a tiempo es sobre todo cuando no se ha ido a otros lugares del cuerpo, sí. entonces es muy probable que no sea una condición que amenace la vida de la gente. Cuando ya es invasivo, es decir, cuando el tejido de las mamas se va hacia otros lugares que pueden ser igual muy cerca, ahí, o Sí. sea, como por ahí, entonces ahí es cuando ya pasa esto que se puede convertir en una cosa más seria y que puede resultar fatal. Sobre todo si se va, o sea, como que muy generalmente se va hacia nódulos linfáticos que Que están están al cerquita, por ejemplo, lado. los de las axilas, ajá, y otros órganos, sí, y de ahí pues hacen metástasis y justo la metástasis es lo que es un problema mayor. Esto se debe, como todos los otros cánceres, por Johnny, las mutaciones se pusieron muy locas Sí. y básicamente empieza el cáncer de mama como los otros cánceres cuando algo cambia el ADN que está dentro de las células mamarias. Como usted sabe, el ADN tiene las instrucciones que le dicen a las células que húbole que tienen que hacer y cuando las células están sanas, el ADN dice vamos a crecer, nos vamos a multiplicar, pero a una tasa determinada Ujú. y eventualmente esta célula va a morir. Sobre todo si algo sale mal, es como de suicidio celular para evitar problemas, todo fine, todo chill, excelente mecanismo de control, salvo cuando hay cambios en el ADN que dicen, vamos a dar una instrucción diferente, multiplícate como loca y rápido. Además, entonces, estas células que normalmente crecerían a un ritmo normal y morirían en un cierto momento, empiezan a crecer más rápido y no mueren. Y esto genera que Vamos, haya demasiadas células. vamos a multiplicarnos sin Vamos parar. como loca, sin Vamos a parar. multiplicarnos sin parar y Sí. entonces se empiezan a multiplicar sin parar y forman una masa que es a lo que llamamos tumores. Y estos tumores tienen el poder de seguir creciendo y creciendo y expandirse, invadir y empezar a destruir, porque no nada más es el problema que haya un tumor, sino que el tumor destruye tejidos del cuerpo que están sanos. Esa es la forma en la que el cáncer hace daño. Y eso se empieza a ir a diferentes partes del cuerpo, entonces diferentes tejidos del cuerpo empiezan a morirse por causa de los tumores. Y pues eso. Los cambios del ADN en las células mamarias que más lataban normalmente empiezan en las células que rodean los ductos por donde pasa la lechita, que llevan la leche del interior de la chichi al pezón como tal y de ahí a la boquita de la bendi, si es que hay una bendi que está alimentándose de esa lechita.
Si empezó así, el cáncer de mama se llama carcinoma ductal invasivo, pero si empieza en las otras células que mencionó Alita, que son las glándulas que producen la leche como tal, que se llaman lóbulos, se llama carcinoma lobular invasivo. Hay otras células de las chichis que también se podrían volver cancerosas, pero esto es mucho menos común. Normalmente son o las células que están rodeando los ductos o básicamente la parte de los lóbulos en donde se hace la leche. O sea, el problema es la lactancia. Bueno, o no, como O veremos al no, rato. no, bueno, claro, no. Pero son, o sea, pero son las células y las Es partes ahí. Ajá. involucradas del eso. El problema son Ahora, las bendis, no es cierto, ya. no. Claro que no. ¿Por qué ocurren las mutaciones locas? O sea, ¿por qué las células de repente dicen el DNA vamos a multiplicarnos? Como Pues es uno locos. de los grandes misterios de la ciencia. Uy, qué cansado. Eso es lo que es más cansado de todo. Y que lo que sí sabemos también es como, no, pero no quiero dejar de hacer esas cosas. Cansado, todo es cansado, muy No quiero dejar cansado. de vivir. Entonces, porque al final es como, claro, como todos los cánceres, es porque reproducción de células loca, ¿no? Por mutaciones locas. Pero ¿por qué? O sea, vete más para atrás. ¿Por qué ocurren las mutaciones locas? Pues no Claro. se sabe. Por lo tanto, la causa exacta del cáncer de mama, pues no se sabe. O sea, bueno, además depende de cada caso, pero pues de Sí. la gran mayoría de los casos, de verdad no se sabe y no se puede saber. Lo que sí se Misterio de sabe, la ciencia. lo que sí se sabe son cosas que tienen el potencial de incrementar el riesgo de que a alguien le dé cáncer de mama, em, lo cual se conoce como factores de riesgo, ¿no? Entonces hay un montón de factores de riesgo, se han encontrado y se siguen encontrando y se sigue investigando porque pues, es una cosa difícil de investigar, la verdad, como, o sea, porque hay como se mezclan muchas cosas que tienen que ver con estilo de vida, pero también hormonas, pero también cosas ambientales, cosas genéticas. Entonces, eso hace difícil que sepamos, pero sí se saben y ahorita se los vamos a contar. Eh, Habiendo dicho esto, hay factores de riesgo que nunca vamos a saber. O sea, Claro. eso es como un hecho médico y científico. Va a ser imposible, o sea, identificar todas las cosas que están haciendo que alguien le dé cáncer de mama. ¿Por qué? Porque pues es una interacción, o sea, el hecho de tener cáncer, de que alguien le dé cáncer, es una interacción compleja entre justo todos esos factores que son muchísimos. Ahora, los que sí conocemos son un poco un bajón. Chicas, un bajón. Porque el primer factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama es ser mujer. O sea, es así de simple. Es como de, güey, aproximadamente el 99% de los casos de cáncer de mama son en mujeres. Ahora, ojo que sí hay casos de cáncer de mama en hombres, que eso es luego creo que algo que como que recientemente se habla más del tema, pero antes se hablaba mucho menos y es como de chicos, ustedes también tienen que estar pendientes de sus chichis. Ahora, Sí. que hay mucho menos riesgo, lo hay. Para una mujer, en serio, lo del 1 en 8, O sea, una que de cada una en ocho ocho mujeres. mujeres pueden desarrollar cáncer de mama en su vida, es No, duro. va a desarrollar. Exacto. Sí. Ajá. Pero, bueno, la parte buena es que hay una posibilidad de 7 en 8 de que no vayas a ser tú, ¿no? O sea, los números funcionan de manera muy angustiante de un lado, pero también es como, bueno, puede ser de las 7 de las 8 mujeres que no lo tuvo. Ahora, algo que también es un bajón es que o sea, el género, el ser mujer, es el factor de riesgo por mucho más importante para el cáncer de mama. O sea, la mitad de los cánceres de mama ocurren en mujeres que no tienen ningún otro factor de riesgo, Solo por los LOLs. más que ser mujer, Sí, bueno, y la edad, que va aumentando el riesgo con la edad. sí. Y ya, o sea, de verdad no tienen ningún otro, así de que el gen, de que fumaste, de que el ejercicio, de que el peso, de que, o sea, nada. La mitad de todos los cánceres de mama es nada más por ser mujer. O Ahora, cosas que no sabemos, ¿no? claro, Ujú. si hay una historia familiar de cáncer de mama, la cosa no mejora. Las posibilidades de desarrollar cáncer de mama aumentan. Pero, oh sorpresa, la mayoría de las mujeres que terminan siendo diagnosticadas con cáncer de mama no tienen una historia familiar de la enfermedad. O sea, no crean ustedes que, ay, bueno, nadie en mi familia ha tenido, entonces estoy safe. No. A monitorearse las chichis, por favor. Y esto tiene que ver, antes de entrarle a hablar del otro, o sea, justo de los otros factores de riesgo que conocemos,
o sea, que el ser mujer sea el principal, pues tiene que ver con las hormonas. Hormonas, amigas y rivales, como tenemos ese episodio de Mandarax que se llama así. Sí, y que, pues sí, con las hormonas, que además, pues tienen que ver con los otros factores de riesgo justo, ¿no? Entonces, a ver, para entender esto hay que entender un poco del tejido mamario, o sea, el tejido de las chichis, que tiene, pues, cosas allá adentro, por ejemplo, grasa, tiene tejido glandular, que es esto de los lóbulos, tiene los ductos de los que hablamos donde ocurren muchas de las mutaciones malas, tiene tejido conectivo, hay mucho allá adentro. Entonces, todo esto, o sea, todas las mamas, todas las chichis, se desarrollan en respuesta a hormonas, como por ejemplo los estrógenos, la progesterona, factores de crecimiento, insulina. Y ocurre de diferentes formas este desarrollo de estos tejidos de las chichis, ocurre de diferentes formas en diferentes momentos de la vida. Los principales es en la pubertad, que es cuando te crecen las chichis justamente, durante el embarazo, que también te crecen las chichis y se te llenan de leche, y durante la lactancia, que básicamente están llenas de leche. Está Em, buscando salir a la boca de la bebé. este tejido glandular, después de la menopausia, digamos que se atrofia. Em, los cánceres de mama, casi todos, como ya dijo Leonora, son carcinomas de las células de los ductos de por donde pasa la leche o donde pasaría la leche, ¿no? Independientemente de, o sea, no es que en el momento de que en el embarazo produces leche, entonces ahí mutan más. No, No. esto no influye, pero sí es real que al ser diferente el estado de tus chichis a lo largo de tu vida, ¿no? Porque la composición del Ujú. tejido mamario y del tamaño y etcétera varía en diferentes momentos de tu vida, pasa en respuesta a qué está pasando con tus hormonas y a qué está pasando en el ambiente. Y esto significa que hay distintos factores de riesgo que probablemente pegan distinto o son más probables o menos probables en distintos momentos de tu vida. Que no es entonces como que, ay, fiu, ya pasé esto, entonces ya me salvé. No, no. Hay muchas cosas que pueden estar pasando durante toda tu vida que pueden terminar en cáncer de mama. Y que además, o sea, sí, justo los periodos como más, donde se ve más cambio de las chichis es pubertad, de embarazo y de lactancia, pues toda persona que tenga chichis sabe que cada mes te cambian las chichis. O sea, sí es una cosa que responde, o sea, el tejido de las chichis responde mucho a las hormonas. Ajá, todos los días, literal, ¿no? Al menos antes de la menopausia. Entonces, las células cancerígenas tienen receptores para esas hormonas, porque las células del tejido mamario tienen receptores para las hormonas, para el estrógeno, para la progesterona sobre todo. Por lo tanto, esos como variaciones y qué tanto estrógeno y progesterona haya en la vida de una mujer puede afectar el crecimiento de células, bueno, de las células de los pechos y por lo tanto de las células cancerígenas, si es que hay de los Ujú. pechos también. Esa es la relación, digamos, como en términos muy básicos y que tiene que ver con otros de los factores de riesgo. Sí. Que vamos a describir a continuación lo que se sabe de los que se sabe, porque como dijo Alita, mucho es mucho misterio que nunca se va a resolver, pero hay cosas que sí, sorry girls, ya fue, o sea, como ya lo dijimos, ser mujer, 99% de los casos son en mujeres y, güey, es horrible que, justo como lo decías hace rato de, chale, no, qué bajón, ¿no? Hay muchas cosas que sé que son factores de riesgo y no quiero dejar de hacerlas y tú mencionaste como vivir. Y es que es eso, o sea, conforme más vives, más aumenta tu riesgo, porque mientras más vieja te haces, aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama. La mayoría de estos cánceres se encuentran en mujeres de los 55 para arriba. Entonces, ya llegaste hasta allá. Felicidades, chica. Ahora tu riesgo es mayor. Oh. En la canasta de los riesgos en los que nada se puede hacer al Sí, respecto sí. están también los genes. Más o menos entre el 5 y el 10% de los cánceres de mama se piensa que son causados por genes, o sea, sí, o sea, por mutaciones que se pasaron de tu mamá o de tu papá a ti, no de mutaciones que ocurrieron, ¿no? En tu vida, porque esos son todos los cánceres, sino o algo que ya naciste con eso. En particular con dos genes que se llaman BRCA1 y BRCA2, que se les dice BRCA1 y BRCA2. Estos son los dos genes más comunes en el cáncer de mama hereditario. En estos genes lo que hacen
cuando no están mutados, o sea, cuando digamos en su versión no mala, lo que hacen es que ayudan a hacer proteínas que reparan DNA que está dañado, es decir, DNA que se puede volver loco y producir tumores. Vamos a multiplicarlo. Ajá. Entonces, BRCA1 y BRCA2, cuando están en su versión mala, digamos, o sea, pues sí, la versión que es deficiente, la versión mutada, entonces lo que hacen es que no hacen estas proteínas o las hacen mal, lo cual lleva a que haya un crecimiento anormal de las células, o sea, vamos a multiplicar. Vamos a multiplicarlo. Estos dos genes, BRCA1 y BRCA2, sí significan un riesgo para las personas que tienen mutaciones en estos genes. O sea, si No, un tienes súper mutaciones riesgo. en BRCA1 o BRCA2, tienes un riesgo mucho más alto de desarrollar cáncer de mama y, porque bonus track, también de ovario y otros tipos de cáncer en comparación con las personas que no tienen mutaciones en estos genes. Y es que pues como originalmente son supresores de tumores, o sea, que ayudan a regular la división celular para que esta no se vuelva loca, pues cuando no están mutados funcionan para mantener las células que podrían volverse locas bajo control. Pero si están mutados, desgraciadamente, este mecanismo de contención y de que esté todo bien y que nadie se vuelva loco no funciona. Entonces, pues no solamente desarrollas riesgo de cáncer de mama, sino de otros tipos de cánceres que podrían haber estado controlados por la acción correcta de esos genes. ¿Qué tanto? O sea, ¿qué tanto aumenta el riesgo o es el riesgo de una persona, de una mujer que tiene los genes BRCA1 y BRCA2 mutados? Bueno, pues 7 de cada 10 mujeres que tengan alguno de estos genes van a desarrollar cáncer de mama eh, en algún momento de su vida, ¿no? Digamos, si te tomamos como que viven hasta los 80 años. Ahora, hay más genes, ¿eh? O sea, no crean que ahí se acaba y dices, te haces No. la prueba de si tus bracas están bien. No termina ahí. Hay otras mutaciones en otros genes que pueden también llevar al desarrollo de cáncer de mama, que depende de factores hereditarios, digamos, ¿no? La cosa es que son mucho menos comunes y no aumentan tanto el riesgo como las mutaciones en BRCA, que sí, el 7 de cada 10 es dura estadística, pero vaya, o sea, no es como de, fiuf, los míos están normales, entonces ya no hay factores genéticos que influyan. No, porque acuérdense que la mayoría de los cánceres de mama ocurren en mujeres que no tienen estos genes. Sí. O sea, la gran mayoría, más del 90%. Estos son los genes a los que hace ya muchos años, más de 10, no, mucho más de 10. Angelina Jolie, Sí, cuando no era tan común hacerse las pruebas genéticas, ahora es mucho más común, se lo hizo y que decidió hacerse la doble mastectomía y que fue así como súper controversial. sí. Pero bueno, el riesgo calculado para ella, por su historia familiar y por tener estos genes, era como desarrollar cáncer de mama. Tenía como 85% de probabilidad. Entonces dijo, bueno, tengo muchos hijos, ¿verdad? Tengo muchas bendis. He ido, he ido consiguiéndome unos cuantos por el mundo, entonces ya está. Otro factor de riesgo del que nada puedes hacer es tener una historia familiar de cáncer de mama. O sea, que en tu familia haya cáncer de mama, sobre todo si hay familiares de primer grado, que esto se considera madres, hermanas o hijas. Si esto es así, o sea, si tu mamá, tu hija o alguna hermana han tenido cáncer de mama, entonces aumenta al doble el riesgo de que tú lo desarrolles. Si tienes dos familiares de primer grado que hayan tenido cáncer de mama, entonces el riesgo aumenta 3 veces más de lo que ya había. No conforme con tus familiares que tuvieron historia de cáncer de mama que aumenta tu riesgo, si tú misma tuviste cáncer en una chichi, vas a tener un riesgo mucho más alto de desarrollar un nuevo cáncer en la otra chichi o en otra parte de la misma chichi, que es un bajón. Porque no es igual que el que tu cáncer recurra, o sea, que como que estuviste en tratamiento y se quitó y entonces ya parecía que estaba todo bien y de repente, ¡pum!, te regresó. No, puedes desarrollar nuevo cáncer, no el mismo que regresa, sino otro nuevo. Hay otros factores de riesgo que a mí me resultan muy extraños, muy interesantes, pero muy extraños. Hay un montón. En realidad aquí elegimos como algunos, pero porque hay un montón de estos otros que son interesantes pero extraños, como por ejemplo ser alta. O sea, se ha visto que las mujeres altas tienen un riesgo más alto que las mujeres más chaparras. No se sabe por qué.
Se cree que tal vez tiene que ver, pues, otra vez con cosas que afectan el crecimiento y por lo tanto cosas que tienen Claro. que ver con las hormonas. El crecimiento, sobre todo, como cuando eras bendy, ¿no? O sea, cuando estabas chiquito o chiquita. También cosas que tengan que ver con la nutrición, con factores genéticos, tal vez, pero no se sabe. Solo se sabe que las mujeres más altas tienen mayor riesgo que las chaparras. Hay un riesgo que probablemente hayan quizá, aunque sea oído por ahí, o sobre todo si ustedes ya se hicieron el panini de las chichis y quizá les dijeron el resultado del panini, mija, tienes que tener mucho cuidado porque tienes tejido mamario denso. Bueno, tener tejido mamario denso es un factor de riesgo de esos que no se pueden controlar. Ahora, ¿qué es? Bueno, como ya hablamos, hay muchas cosas que componen el interior de nuestras chichis, que tu grasa, que tu fibra, que tus glándulas. Y cuando tienes más glándulas y tejido fibroso que tejido graso, se considera que tus chichis son de tejido mamario denso. ¿Por qué? Literal, porque cuando las fotografías en el panini se ve denso. O sea, es así de simple. Es una cosa que se llama así porque se ve más como oscuro, como más, sí, denso. Denso. Ujú. Y si tienes tejido denso y en tu mastografía dice tienes tejido denso, tienes un riesgo aumentado de tener cáncer de mama que las mujeres que tienen una densidad promedio. Desgraciadamente, y porque la vida es perra y se nos siguen sumando cosas malviajosas, si tienes tejido denso en las chichis es más difícil detectar cáncer en tus mastografías, porque no podemos tener nada bonito. Las chichis son bonitas, son un pedo. Sí, son bonitas. Sí, son bonitas. Y son un pedo. Qué bajón. Otro factor de riesgo del que nada se puede hacer es haber empezado a una edad temprana la menstruación y comenzar a una edad más tarde la menopausia. O sea, haber tenido más ciclos menstruales en la vida. ¿Qué es temprano en la menstruación? Antes de los 12. ¿Qué es tarde en la menopausia? Después de los 55. O sea, esos son como lo que se ha visto que es un factor de riesgo. Eso pues se cree que es como has tenido más ciclos menstruales, entonces hay más exposición a lo largo de la vida a hormonas como el estrógeno y la progesterona, que ya hablamos de ellas y su relación con el cáncer. Ahora, cosas que disminuyen el riesgo es pues justo que te haya bajado más tarde en la vida o que te venga la menopausia antes. O otras cosas que hacen que se interrumpa el ciclo menstrual, como embarazarse Güey, son y la 9 meses sin lactancia. nada. Sí, 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 sí. y la lactancia, sí. Ay, sí. Ujú. Bueno, eso es en lo que neta, neta no hay nada que hacer. Ya fue, si eres alta, tejido denso, que te bajó temprano, Están fuera de tu control fuera de tu por, control. sí, total. Como en todo, y esto es la parte que es como de, oh, yo sé lo que tendría que hacer, pero oh, me choca. Lo mismo de siempre. O sea, es muy de hueva, yo sé, de repente me imagino para ustedes, que siempre sea como de, la única manera de solucionar esto es teniendo una vida sana, haciendo ejercicio, etcétera. Oh, sorpresa, Sí, aquí es igual. también, también. O sea, si ustedes no hacen ejercicio, comen fatal, beben, I mean, saben perfecto que eso es un factor de riesgo para todo lo que está mal. Cáncer de mama también. O sea, beber alcohol, por ejemplo, se sabe que hay un claro vínculo en un aumento de riesgo de cáncer de mama, que aumenta además con la cantidad de alcohol que consumes. Si te tomas una chevita al día, O una copa de vino como no, antes se recomendaba. a lo que se, a lo que se Ajá, consideraba sano, era la recomendación. pues ahora se sabe que no, porque tienes un de entre 7 y 10% de aumento del riesgo comparado con personas que no beben nada. Ahora, si son 2 copitas de vino, porque si una es sana, probablemente 2 son más sanas, pensamiento de los 60. Entre dos y tres, pon tú. Porque Porque, entre a 2 y ver, 3 las es más últimas sanas. gotitas. Porque, a ver, las últimas gotitas. Why not? Ni modo de guardar la botella abierta en el refri, se va a hacer fea. No. Bueno, aumenta el riesgo hasta 20%. Y se sabe también, no se hagan como que esto es una sorpresa y una novedad, el aumento de factor de riesgo para otros tipos de cáncer del alcohol es claro, o sea, el vínculo existe, se ha estudiado un montón. Beber aumenta el riesgo de desarrollar muchos tipos de cáncer, no solamente de mama. Otra cosa que
que aumenta el riesgo es tener sobrepeso u obesidad después de la menopausia. Ujú. Esto es importante, después de la menopausia, porque después de la menopausia, eh, los ovarios ya no producen estrógeno. Ese es el problema, ¿no? Es lo que, pues sí, Ajá. sí. Quien produce estrógeno, digo, el estrógeno antes de la menopausia se produce principalmente en los ovarios, pero también en el tejido, en la grasa, o sea, en el tejido, ajá, sí, en la grasa. Entonces, pero poquito. Después de la menopausia, cuando los ovarios ya no producen estrógeno, el estrógeno se produce la mayoría justo en el tejido, en la grasa, tal cual. Entonces, tener más grasa después de la menopausia aumenta los niveles de estrógeno y aumenta la probabilidad de tener cáncer de mama. También tiene que ver los niveles de insulina, porque las mujeres que tienen sobrepeso tienden a tener más altos niveles de insulina. Y la insulina es otra hormona que está relacionada con varios cánceres, incluido el de mama. No es tan transparente el riesgo, el vínculo entre peso y cáncer de mama, sin embargo, o sea, esto se entiende muy bien, pero eh, el riesgo de que te dé cáncer de mama después de la menopausia es más alto para mujeres que ganaron peso ya más grandes, pero para las mujeres que habían ganado peso antes de la menopausia, el riesgo baja. No se entiende muy bien por qué, pero eso pasa. O sea, puedes tener sobrepeso antes de la menopausia y eso no te genera riesgo, al revés lo disminuye, pero si es después de la menopausia, cambia la cosa. Y entonces hay misterios de la ciencia. Misterios de la ciencia, o sea, Otro factor de riesgo en el que sí podemos hacer algo es no hacer ejercicio. Lo que se puede hacer es hacer ejercicio. sí. Sobre todo se ha visto que es importante hacer ejercicio para disminuir el riesgo de cáncer de mama después de la menopausia. ¿Qué tanto? Pues no se sabe exactamente, hay quien dice como que media hora al día, o hay quien dice que sea una hora al día mínimo. Lo que sí se sabe es que entre más mejor. Claro. ¿Por En qué? general, ¿Por en la qué lo vida. reduce? No se sabe por qué lo reduce exactamente, pero bueno, tal vez tenga que ver justo con lo que acabamos de decir del peso, tal vez tenga que ver con que reduce ciertas hormonas que tienen que ver con la inflamación, otras hormonas que tienen que ver con otras cosas, pero bueno, no se sabe. El ejercicio es bueno para todo. Si usted no hace ejercicio, haga. Yo. Y Alita, Hola. maldiciones. Maldiciones. Yo siendo Juan Gabriel detrás de una palmera. Con su sombrerito. Yo vestida para hacer ejercicio, porque luego eso me pasa. El activewear es excelente ropa de casa, chicas. Por No, si no lo sí había la sabían. intención, sí había la intención. Ah, había la intención. Se falló, se falló, pero había la intención. Bueno, ayuda a tener hijos, sí. No tener hijos es un factor de riesgo que se puede controlar, porque las mujeres que no tuvimos hijos o las que tuvieron hijos, su primer hijo después de los 30, hay un riesgo un poquito más alto de desarrollar cáncer de mama. Tener muchos embarazos y embarazarte joven reduce el riesgo de cáncer de mama. La relación aquí tampoco es tan transparente porque pues el efecto del embarazo en el riesgo de cáncer de mama no es simple, no es embarazo igual a menos riesgo. No, hay momentos en los que hay más riesgo y hay momentos en los que hay menos riesgo. Por ejemplo, durante la primera década después de que tuviste la Bendy, tu riesgo de desarrollar cáncer de mama es más alto. Después de que pasaron esos 10 años, empieza a bajar. ¿Por qué? Es que, de nuevo, aquí me gustaría recordar este dato que es súper importante, que es la mitad de los cánceres de mama ocurren en mujeres sin ningún factor de riesgo conocido. O sea, todos estos que estamos hablando sí aumentan los riesgos, son factores de riesgo, Claro. ¿no? Aumentan el riesgo, pero igual, o sea, como que no sabemos un montón de cosas. No, y hay Otra mujeres cosa que que han tenido aumenta, muchos hijos que también desarrollan cáncer, o sea, no, sí, y que no tienen el gen, en fin, no, sí. ¿no? Luego, no, o sea, si ya tuviste la Bendy, pero no amamantaste, entonces eso es algo, más bien, y si la amamantaste, entonces eso disminuye el riesgo, ¿no? No amamantar aumenta el riesgo. El riesgo disminuido disminuye aún más si la lactancia es por al menos un año. Eh, no se sabe exactamente por qué otra vez, lo que se cree es que tiene que ver con las hormonas, porque cuando estás dando leche, generalmente se interrumpe el ciclo menstrual.
Ujú. Como no todo puede ser un mal viaje, y tiene que haber cosas medianamente optimistas en la vida y en este programa, les queremos En este platicar creo que no también. hay. Bueno, esto no, esto sí está bien, porque durante Ok. muchos años mucha gente vivimos con el terror de, güey, si usas antitranspirante o si usas brasier con varilla, entonces cáncer de Cáncer mama. de mama. Ahora se sabe que esto no son factores de riesgo. O sea, las sustancias químicas súper tapaporos, tapaductos de los antitranspirantes se creía antes que se absorbían en la piel, interferían con la circulación del sistema linfático y hacían que se acumularan toxinas en el área cercana a las chichis y eventualmente entonces habría Sí. cáncer de mama. Ya se analizó la evidencia disponible, incluyendo lo que sabemos de cómo realmente funciona el cuerpo, y se puede concluir con relativa confianza que hay muy pocas razones para creer que usar antitranspirante aumenta el riesgo de cáncer de mama. Si usted usa Igual, sí. clinical, así del mega intenso, úselo con tranquilidad porque no se está buscando un cáncer por no sudar. No funciona así. Yo aquí soy el meme de no me confundan con hechos porque voy a seguir sin usar antitranspirante. No me dan Bueno, porque qué padre confianza. que no lo necesitas. O sea, yo, por No, ejemplo, que pues sí lo... sobre todo, güey, de chavita sudaba, pero horriblemente de que no podía usar colores claros. Güey, la idea de que encima de que tener que como Claro, que estar lidiando con este pedo me estaba generando un problema de salud, era un muy mal viaje. O sea, esto es como sí. de, ay, bueno, por lo menos una cosa, güey, ¿no? No sé. O eso, los brasieres que también, sobre todo con los varillas, ¿no? Que decían que también había algo como que interrumpía el flujo del sistema linfático, pues no hay evidencia científica de esto. Y sí hay evidencia científica de un estudio que se hizo para encontrar si había una asociación entre el usar brasier y el cáncer de mama, y se encontró que no. Otra que también es como además muy siniestra es que decían que ciertas personas que los abortos, ya sea espontáneos o inducidos, estaban relacionados con un aumento de riesgo y eso hay también mucha evidencia en que se sabe que no, es así. O sea, no tiene nada que ver. Hay un par de cosas que igual y sí son factores de riesgo, pero todavía no hay la suficiente evidencia ni para decir que sí, ni para decir que no, pero que igual sabemos que sobre todo una de ellas es problemática por otras cosas, entonces no exponerse sería lo ideal. Viviendo en Ciudad de México, pues no hay mucho que podamos hacer, pero que es la contaminación del aire. La contaminación sabemos que es muy problemática, pero en este caso todavía más al parecer. No sé, no hay evidencia concluyente, pero hay unos científicos que descubrieron que las mujeres que vivimos en áreas con contaminaciones elevadas, con niveles de contaminación de aire elevados, podemos tener un riesgo aumentado de cáncer de mama. Otro estudio vio que un componente de la contaminación, que son las partículas, la materia particulada, que son las, pues lo que miden de repente también las pruebas estas de Los los PMs, mecas, los los PMs PMs, de menos de eh, 2.5. El lo PM, que, el lo que PM no, todos menos de 2.5. lo que todos los expertos en cubrebocas, gracias COVID, Ajá. empezamos a saber qué era. Bueno, eso, estas partículas finas están asociadas con aumento de riesgo en el cáncer de mama. Y lo que es interesante de este estudio es que consideró la contaminación que hubo en un par de décadas, que es importante variable del estudio porque muchos cánceres se desarrollan a lo largo de un tiempo largo, no es como de, ¡pum!, en 2 meses ya, ¿no? Porque te expusiste a contaminación, entonces estuvo bien que fuera como a largo plazo y pues siento que estaría bien usar cubrebocas porque todas estas partículas Todo el finas tiempo, o sea, sientes que te deben usar todo el cubrebocas. tiempo cuando sales a la calle y respiras, no sé, Cámara, porque está muy distópico tu, vienen de un montón tu de lugares, sentir. ¿no? O sea, de la combustión de combustibles fósiles, de humo de tabaco, de incendios forestales, de emisiones industriales, o sea, todo lo que hay en ciudades como la nuestra, sí. Y como son tan chiquitas estas partículas, se meten muy profundo a nuestros pulmones y de ahí entran al cuerpo y hacen desorden. Eso, aunque Entonces, no cáncer de mama, sí, sientes, o sea, todo es mal. un pedo, es un pedo. Por eso Otro, Japón, o sea, otro que yo, activista de la oscuridad, que se está viendo si es un factor, es la luz nocturna. Es pésima la luz nocturna, por favor, escúchenme políticos que, no, que escuchan Mandarax. Creo que no es ninguno.
Neta cambian las luces de todos lados, especialmente la luz blanca, que es horrible en la noche, en fin. Pero a ver, la luz nocturna, como ya hemos hablado también en el Mandarax de activistas de la oscuridad, que no me acuerdo si se llama así, tal No, vez sí. creo que no. Se cree que tal vez, o sea, se está estudiando que tal vez pueda incrementar el riesgo de cáncer de mama porque la razón que se piensa es que interrumpe los ritmos circadianos, que son este ritmo natural de 24 horas que tenemos nosotros y pues prácticamente todos los seres vivos que regulan muchísimas funciones biológicas que tienen muchísimo que ver con las hormonas. Entonces, la luz nocturna, sin, o sea, la luz artificial nocturna, pues nos llega de muchas fuentes, sobre todo si ves, por ejemplo, en ciudades, pues hay luces por todos lados, pero también, por ejemplo, estar viendo el celular, la televisión en la noche, tener que una lucecita prendida, no sé por qué razón, pero bueno, hay gente que eso le late. Entonces, eso se ha visto, justo esas cosas, o sea, como dormirse con la tele prendida, tener una lucecita en el cuarto, que tienen asociado un riesgo pequeño, como del 9% en el incremento del riesgo de cáncer de mama. Y hay muchos más factores que se están estudiando. Como ya dijimos, nunca se van a saber todos. No. Pero bueno, se siguen estudiando. Y también, repito, la mitad de los cánceres de mama no tienen ningún factor más que el de ser mujer. Y con Porque esto la mala pausita, perra ¿no? suerte. Sí. Sí. Para que puedan digerir todo lo que les acabamos de decir y empiecen a meter en su agenda 1 hora de ejercicio al día. No sé cómo van a lograrlo porque el día solo tiene 24 horas, pero es importante. Tal vez cancelando todas las citas para beber con amigas. Por ejemplo. Si se sustituye por ejercicio, se minimiza un buen riesgo que al final al parecer tampoco importa. Para que les caiga el 20 de eso, vamos a hacer una pausa y ahorita volvemos con más. Ok, ya pasando el mal viaje de las cosas que se pueden y no se pueden hacer, o se pueden pero no vamos a hacer, viene, ok, ¿qué hacemos para prevenir? Bueno, pues para prevenir, pues los factores de riesgo en los que sí tienes control, pues ponerte un poco las pilas. Ujú. Y mucho del énfasis, digamos, de salud pública para la prevención está en hacer las pruebas pertinentes para detectar a tiempo, porque como ya dijimos en un principio, el cáncer de mama detectado en sus primeras etapas es muy tratable y muy poco probable que se convierta, o sea, que pase a otras etapas y entonces se vuelva fatal. ¿Y Para cómo lo empezar, detectamos? pues para empezar hay que agarrarse las chichis todo el tiempo, desde jóvenes, muy jóvenes, la autoexploración es súper importante. Saber Mejor, cómo. Hay mande, videos en YouTube y infografías. sí, Y sí, saber cómo, sí, ¿no? Sí. sí. En el caso de si uno tiene una buena ginecóloga o un buen ginecólogo también, en su visita anual probablemente les agarren las chichis. Si uno de repente siente que su autoexamen es incompleto o poco profesional, esa gente también sabe hacerlo y lo detecta muy bien. Eso desde jóvenes. Pero una vez que una cumple 40 años, llega el momento de hacerse anualmente lo que yo denomino como el panini de las chichis, porque literal es como si tus chichis fueran un sándwich que metieran en una máquina de paninis y lo aplastaran y lo aplastaran y lo aplastaran hasta que sientes que ya no da más y te dicen claro que sí y te la jalan desde la axila y la meten más adentro de la máquina de panini y es como de respira profundo y es como eso nunca hizo que se sintiera menos feo. Y tienen pantallas de tele con como ríos e imágenes Así, eso es tranquilizadoras, muy raro. Eso es muy como raro. para distraerte del hecho de que una parte muy sensible de tu cuerpo está metida en una prensa. Oye, pero a ver, hablemos nada más tantito de esos como cuadros falsos en pantallas de LED de ríos y Güey, bosques. Es es para que te rarísimo. Así tranquilices, es porque claro, pero es como que le da un aspecto para mi gusto más extraterrestre, como de estas güey, personas no son humanas o porque tienen güey, unas pantallas de LED con un cuadro de Suiza. güey, te juro que no. O sea, that's a dude. O sea, eso fue un vato que fue como de cómo lo hacemos un poco menos jodido. Vamos a poner imágenes de relajación y como música suave. Pero además no De relaja güey, porque la luz de las pantallas de LED es como súper brillante y súper artificial. O sea, sería brillante. mejor que tuvieran un cuadro normal, o sea, un cuadro pintado. No sé, se me hace rarísimo. Rarísimo. Todo, o sea, todo lo que todo lo que rodea al panini de las chichis es raro. Que además, como las máquinas son muy sensibles a la temperatura, hace mucho frío, entonces te dicen que te lleves una Sí. mantita, y entonces ahí están como todas estamos en la sala de espera con una mantita sabiendo que viene el panini y que van a tratar de hacer que nos relajemos con métodos que son francamente tontos.
Y güey, o sea, ya bastante angustiante es todo por lo que estás ahí, como para que encima sea una cosa tan alien. Güey, si no Es han muy llegado a los alien. 40, Ajá. uf, lo que les espera, o sea. A ver, ¿de qué estamos hablando con el panini de la chichi, cuyo nombre oficial es una mamografía? Bueno, pues la mamografía Mm, es unos rayos X de las chichis, pero tomados desde unos lugares, o sea, desde unos ángulos muy específicos, por eso el apretujón rarísimo que se hace. Los rayos rarísimo. X, nada más para recordar, pues lo que usan es energía electromagnética que pasa a través de tejidos y entonces pega como si fuera una foto tal cual en una pantalla. Y entonces entre más denso sea el tejido, pues se ve más blanco en el rayo X, o sea, ya en la imagen que tienes. Y entonces de esa forma se puede ver pues muchas cosas internas, estructuras internas que sirven pues para diagnosticar, ¿no? O sea, como que si te rompiste el brazo o lo que sea, en el caso del panini de la chichi, pues para ver si hay cosas sospechosas. Porque, ojo, la mamografía no ve el cáncer, solo ve, pues eso, como densidad de diferentes tejidos. Y entonces dice, ah, aquí hay algo raro, se tiene que hacer algo más para ver qué es. Claro. O sea, Pues una biopsia. sí. Sí. em, Lo que está padre del panini de las chichis y por lo que lo recomiendan tanto es que ayuda a detectar cosas que no tendrían necesariamente que estar ahí, que pueden ser desde células cancerígenas y arranques de tumores, pero también tumores benignos, quistes en las chichis, pues cosas que no tendrían que estar ahí normalmente antes de que incluso las puedas detectar en el manoseo, en tu autoexploración. Y que está bueno, porque entonces la verdadera como detección temprana, pues viene más fácilmente de ahí, como más temprana todavía que nada más en la autoexploración. Esta técnica tiene 30 años, aplastándole las chichis a las mujeres, y ha ido mejorando, obviamente. Los últimos 15 años han visto un aumento en la calidad de la prueba, de la técnica, de los resultados. Y sobre todo en la disminución de los riesgos de estos. Si a usted le da miedo hacerse el panini de las chichis porque dice, esto seguramente tiene un montón de radiación, no. Ya los riesgos de radiación por el panini de las chichis son negligibles porque la dosis de radiación que implican es muy baja y la calidad que entregan en sus imágenes es muy alta. O sea, es una prueba que cada vez ha ido mejorándose más. Ahora, algo que también ha mejorado es que actualmente casi todas las mamografías utilizan una cosa que se llama mamografía digital, que es que lo que da es una imagen mejor que lo que antes daban las mamografías. Sobre todo para mujeres menores de 50 años, mujeres que tienen tejido denso de las chichis y que son, o sea, que están antes de la menopausia. Para estas mujeres antes, las mamografías la verdad es que no servían tan bien, o sea, como que sí no se veían tan bien las cosas. Pero ahora, como con esta nueva tecnología digital, en donde pues, la computadora básicamente lo que hace es mejorar las imágenes, entonces eso ha mejorado. Sin embargo, hay controversia real, Sí. científica, de qué tan útiles son realmente las mamografías. Bueno, a ver. Estas pruebas son considerablemente sensibles, o sea, tienen una sensibilidad de 87%, que quiere decir que identifican correctamente aproximadamente el 87% de las mujeres que tienen cáncer de mama, pero esto también obviamente supone que no se detectan el 13% de los casos, ¿no? O sea, no es una prueba con 100% de efectividad, pero sí el porcentaje de efectividad es muy alta. Funciona mejor en mujeres mayores, sí, la sensibilidad aumenta cuando pasas de los 50 años, que lo que sirven para mujeres jóvenes, y funcionan mucho mejor para mujeres que tienen más tejido graso que tejido denso, como lo mencionábamos. Y pues por lo mismo, si caes dentro de este rango, es una prueba que te puede ayudar un montón a detectar cosas que no tendrían necesariamente que estar ahí. Ahora, la Esa es la controversia parte. viene, sí, la controversia viene sobre todo de un estudio que hizo una organización, una ONG internacional que se dedica a hacer como síntesis de investigación médica para la toma de decisiones de cosas que tengan que ver con salud. Entonces, esta organización lo que hizo es hacer un estudio de durante 15 años en el que concluyen
que las mamografías repetidas cuando se inician a los 50, que era la recomendación antes, o sea, que empezaras a hacerte mamografías a partir de los 50 años, salvan 2 vidas en 15 años por cada 1,000 mujeres. Entonces es bien poquito. Bueno, depende de cómo lo veas, ¿no? Porque si tú eres una de esas 2 mujeres. Pero lo que dicen El es muy mejor poquito dato. porque entonces hay que ver cuáles los riesgos. Esta investigación es de hace ya unos años, entonces justo los riesgos de la radiación anual de los rayos X en la mayoría de las mujeres no superaban los beneficios, dado que eran muy poquitas las vidas salvadas, porque además se les suma los errores en el diagnóstico o en el sobretratamiento, es decir, en los falsos positivos que hay, que son muchos. Que son falsos positivos, pues que en el panini de la chichi salga, vimos algo sospechoso, tienes que hacerte una biopsia, y bueno, igual en la biopsia ya sale que no era nada importante, pero pasaste por un tratamiento quirúrgico, pasaste por una biopsia, y por el estrés de tal vez tengo cáncer de mama. Entonces, eso también lo toman en cuenta, y cuando hacen, digamos, el balance, dicen, no vale tanto la pena. Ahora, ¿qué tan posible es que te den un resultado falso positivo? Pues es entre el 7 y el 12%, dependiendo de tu edad. Mientras más joven, más posibilidades de que tengas resultados con falso positivo. Y pues si empezaste a los 40, muy puntualmente como una empieza, porque es como de después de los 40 tienes que ir al Panini una vez al año. Pues si te hiciste ya 10 años de paninis, la posibilidad de que hayas tenido un resultado falso positivo en ese periodo es entre 50 y 60%. O sea, es muy probable que en algún momento te vayan a detectar algo que quizá no es un pedo y tú te comas el mal viaje de que sí es un pedo. Y está también Entonces está el otro horrible. lado de la moneda, güey, que es que Sí, no solamente hay falsos positivos, sino que también puede haber falsos negativos. un montón. Muchos. O sea, O veinte sea, por ciento sí, los falsos negativos es que vean tus resultados y digan, no, no, no pasa nada, no hay nada Estás ahí, no hay nada bien. ahí. Ajá. Bueno, pues la tasa de falsos negativos en las mamografías es como del 20%. Una de las razones principales de estos falsos negativos es que no es que la máquina diga, hay aquí algo raro, sino la persona que lo está interpretando, que es difícil, o sea, es un trabajo difícil, pues. Entonces eso ahorita ya se está pidiendo ayuda a la inteligencia artificial, que para esto sí ayuda mucho, como Y lo hablamos sirva en el para algo programa la de la condenada. inteligencia. Sí. Sí. Ahora, Sí. una cosa como, pues sí, o sea, que justo también leí en este libro del emperador de todos los males sobre las mamografías, que fue como de, pero ¿cómo? Es nuestra mejor herramienta y es muy mala en realidad. Es que o sea, pensemos como en los casos, en las categorías de cánceres que una mamografía podría encontrar, para ver entonces qué tan útil es, ¿no? Entonces tenemos cánceres que su tratamiento sería como muy fácil, es decir, que están en una etapa muy, muy, muy temprana y que por lo tanto una detección de ese mismo cáncer después por otro método, o sea, por ejemplo, porque te lo palpas, daría la misma chance del tratamiento, ¿no? O sea, de que te cures. Por lo Claro, tanto, estas como, son mujeres que sin mamografía igual habrían sobrevivido al cáncer. claro, porque son cánceres facilitos. Ajá. El polo Ese es completamente uno. opuesto es cáncer tan agresivo que, güey, no importa cuando te lo detecten, no importa qué tan puntualmente te hiciste el panini, o sea, hasta que te lo detecten temprano es ya demasiado tarde, ¿no? Tercer caso en donde, porque si se fijan estos dos primeros casos, la mamografía da igual, ¿no? Da igual. Ujú. En este tercer caso también da igual, porque son cánceres que habrían desaparecido por sí mismos, que eso es algo que pasa a veces, o son de un avance tan lento que las mujeres mueren de otras causas antes tal vez siquiera de enterarse de que tenían cáncer. Entonces, en estos casos, la mamografía, aunque detecte el cáncer, va a resultar en un sobrediagnóstico o en un sobretratamiento, porque la mujer, o sea, esto es, por ejemplo, una mujer de 85 años a la que le detectan cáncer de mama. Entonces, como, bueno, igual tú, o sea, igual te ibas a morir en 2 años de otra cosa y en vez de eso estuviste en quimio. Eso es Claro. el sobretratamiento, ¿no? En, Y en esos tres finalmente, casos, sí, mamografía da inútil. igual.
El cuarto caso es en el que sí sirve, que es un pequeño número de cánceres de mama que sí se detectan con tu mastografía temprana y que tus posibilidades de tratarlo exitosamente aumentan un montón porque fuiste a los 40 a tu panini de las chichis y te lo detectaron temprano. Este último, que es para el que sí claramente la mastografía fue un paro, solo son entre el 3 y el 13% de los cánceres de mama que se detectan en las mastografías. Que es un porcentaje bajo, pero, güey, 13%, o sea, ¿no? Como que si tu cáncer caía en ese porcentaje, pues sí, qué Claro, paro. o sea, es como, no, claro que me lo voy a hacer todos los años, es más, yo me lo quiero Eso, hacer cada 6 meses, pero es poco esperanzador. pues sí. Y la realidad es que los datos clínicos que se tienen muestran que solamente una de cada 1000 mujeres sanas que se hicieron mastografías en los últimos 10 años caen en esta categoría de tener ese cáncer particular que se beneficia de la detección temprana por la mastografía. Y que esto quiere decir que si solo entre el 3 y el 13% de los cánceres detectados así es como, yay, qué paro, me cambió y salvó la vida, significa que entre 87 y 97% de los otros casos no se benefician por hacerse mastografías. Esto depende de la edad y de otras cosas, claro, pero güey, sí son números muy altos. Son números muy altos y lo que es mal viaje extremo, yo creo, es que sí es la mejor herramienta que tenemos para prevenir el avance del cáncer de mama. Y es mala y Sí. no le ayuda a la gran mayoría de las mujeres. Entonces, un metaanálisis que se hizo encontró sobre justo este tema, encontró que esto pues depende de la edad. En las mujeres de 39 a 49 años se comparó, ¿no? Las que tuvieron, que se hicieron mastografía con las que no se hicieron mastografía y qué tanto el riesgo aumentó de morir de cáncer de mama. Y se vio que sí hay un beneficio en hacerse la mastografía anual, pero es bien poquito. Pues es entre máximo 5% que se disminuye el riesgo de morir de cáncer de mama. Ahora esto cambia con la edad. En el momento en el que pasas la línea de los Big 50 y tienes entre 50 y 59 años, real que las mujeres que se hacían mastografías disciplinadamente tenían un 14% de disminución del riesgo de morir de cáncer de mama que las mujeres que no se hacían el panini de las chichis. Y aquí es donde ya los porcentajes empiezan a ser significativos. En las mujeres entre 60 y 69 años, ahí ya es bastante significativo, porque las que tuvieron, o sea, las que sí se hicieron las mastografías, tuvieron un tercio de menor riesgo de morir de cáncer de mama que las que no se hicieron. Ahora, sí aumenta significativamente, porque 33%, o sea, un tercio, pues sí ya es mucho, pero quiere decir que las que no se hicieron y tuvieron el mismo riesgo, es 2 tercios, o sea, es un Sí. montón también. Eh, Está tirando paro lo de que se esté usando ya inteligencia artificial para interpretar mejor las mastografías. Está, si tienes mucha sospecha y mucho miedo y no confías para nada en el método y tienes muchos miles de pesos para echarle aguacate a tu detección, O también como otros factores de riesgo, ¿no? claro, Como cáncer obvio, en tu mamá, tus hijas, tus claro. hermanas. Ajá. Ahí puedes entrar a la dona esa de la resonancia magnética y hacerte nuestra prueba favorita de Mandarax para que es así, te arroje resultados como mucho más específicos. Y también existe, y esto ayuda, y yo sinceramente se lo recomendaría porque cuando pagas la cuenta de tus análisis de las chichis, lo más caro es el panini y Por lo más mucho. barato es el ultrasonido. Entonces, si ya estás ahí, ya te pusiste la batita, ya te manosearon y te agarraron, pues si tienes sobre todo tejido mamario denso, se recomienda hacerte además un ultrasonido mamario. Insisto, no está de más, es menos molesto, es considerablemente más barato. Si ya van a ir a hacerse los análisis en octubre, que hay descuentos además, ya háganse un ultrasonido también, por no dejar. Que además el ultrasonido te lo puedes hacer cualquier vez que vayas al ginecólogo. Sí. Sí, o sea, es algo bastante fácil. Sí, Sí. insisto, no son caros, no son tan molestos. Digo, es molesto que te estén agarrando las chichis y que se siente frío el gelecito, y si vas en invierno, pues se Y luego siente quitártelo, chapilla. ¿no? Es como una Sí. gelatina. Pero además quedan sanitas, que es el peor producto Sí. que la humanidad ha inventado. Es como de, güey, ¿por qué me das como un papel de estraza que no absorbe y que nada más raspa? Para como de, güey, mis pobres chichis. Pero bueno, ya saben cómo se las Sí. gastan. Y bueno, para terminar con esto y seguirnos con el pilón para Patreons, que va a estar padrísimo porque es de
de otra cosa controversial, que son las mastectomías, o sea, las cirugías para quitar O las sea, chichis. o sea, básicamente que después de oír este programa dijeron, ya no quiero saber nada de las chichis porque claramente Exacto, son me un las voy a pedo, quitar. me las quito. Bueno, ¿sí o No, no? Eso vamos a ajá, hablar en el exacto. pilón. Ujú. Vamos a hablar de, esto yo no sabía y fue tal vez un rayo de esperanza, el único que veo aquí, que es, hay medicamentos que reducen el riesgo de cáncer de mama. Entonces, a ver, esto en general, o sea, como medicinas que previenen o que o bajan el riesgo de cualquier enfermedad, se llaman quimioprevención. Em, y para el cáncer de mama hay dos principales, o sea, las más comunes, que se llaman tamoxifen y reloxifen. También hay otras cosas, pero justo si se les recomienda para personas que tienen muchos factores de riesgo, ¿no? O sea, que sí, y es algo que no vayan a la farmacia por esto, sino que más bien consúltenlo con médicos varios. El mecanismo de acción del tamoxifen y del reloxifen es directo ir al estrógeno. O sea, son medicamentos que se conocen como moduladores selectivos de los receptores de estrógeno y que básicamente lo que significa es que bloquean el estrógeno en ciertos receptores y fomentan el estrógeno en ciertos otros tejidos. O sea, como que saben perfecto dónde no tiene que haber mucho estrógeno y dicen, no, aquí no. Y en otros lugares donde sí está bien que haya estrógeno, dicen, nosotros vamos a ir a hacer estrógeno ahí. Padrísimo. Ujú, ujú. Que me parece magia, ¿eh? A Eh, mí directamente eso me sí. parece magia. O sea, ¿cómo lo supo? Entonces, No lo sé. sí. Gracias a esto es que pues son útiles para reducir, para bajar el riesgo de cáncer de mama. Son usados en general, o sea, si se recetan más o menos como por 5 años. ¿Qué tanto sirven? Bueno, pues misterios de la ciencia más o menos. Más bien, hay diferentes resultados por diferentes estudios. Pero si se toma así como, digamos, un promedio, que no es un promedio, ¿no? Pero si se toman los resultados de todos los estudios que hay, se ve más o menos que la reducción en general del riesgo es del 40%. Es un buen. O no, ¿O no? o ¿O no. no? Es que cuando se habla de riesgo, como dijimos, como hablamos en nuestro programa de La vida es un riesgo carnal, ¿Quién es? son unas cosas estadísticas bien complejas y engañosas. No, y que además es, o sea, tomar decisiones a partir de ahí también es un pedo, porque seguro, estoy segura que en los comerciales gringos de estas medicinas en las que la gente sale como feliz en el parque, hay una lista seguro de efectos secundarios, así de, güey, así de, Por no supuesto. manches. Obvio. Sí. Entonces, ahí es donde dices, ¿qué onda con ese 40%? ¿Es una cosa buena o no? Bueno, para empezar hay que calcular qué tan alto es tu riesgo en el primer lugar, o sea, qué riesgo base tienes. Si tuvieras una posibilidad de 5% de desarrollar cáncer de mama en los próximos 5 años, se cree que eres de alto riesgo. ¿Por qué? Porque un riesgo de 5% querría decir que en los próximos 5 años, 5 de cada 100 mujeres que tienen tu nivel de riesgo van a tener cáncer de mama. O sea, es un número alto. Y ahí, si tienes una reducción de riesgo de 40% porque estás tomando los medicamentos, significaría que este 5% de riesgo baja a 3%, que parece que no es mucho, pero si calculas que en vez de ser de las 5 de 100 mujeres que te van a tener cáncer de mama, serías nada más de 3 de las 100 mujeres que tendrían cáncer de mama, pues ya, o sea, hay dos, ¿no? O sea, Dos se aumenta. salvaron, o sea, solo Sí, dos se salvarían por tomar sí, estos medicamentos. Es sí. poco, la neta. Es poco, pero si eres de esas dos, pero ¿y cómo Sí, vas a saber? O sea, ese es sí. el pedo, ¿cómo vas a tomar, o sea, tomar decisiones a partir de algo que es una probabilidad muy remota, pero y si sí, está Es increíble, que o sea, justo lo duro. tienes que tomar en cuenta con los riesgos, con los otros Claro. riesgos que tendría esto. Esas son las cosas que los doctores tienen que explicar y nunca explican. O sea, como que No. nada más te dicen, tienes 40% de probabilidad de morirte de no sé qué, es como, Y güey, tú, ni sabes. O no, sea, porque nadie te puede decir cuál es la probabilidad de morirte que tienes, porque te puedes morir de cualquier cosa, ¿no? porque te atropella un O sea, trolebús. estos son porcentajes que se Sí. calculan en promedios, pero bueno, en fin. Ahora, pensemos, o sea, este ejemplo que dio Leonora es para una mujer que justo tenía un riesgo ya base del 5%. Es alto, Pensemos, se considera ajá, alto. sí, pensemos ahora en el nivel, digamos, base, o sea, como de cualquier mujer random en una población, que como ya vimos es de 1 en 8. Entonces esto es un riesgo base de 1,7%,
que te dé cáncer de mama en los próximos 5 años. Eso quiere decir que si tomas estos medicamentos que reducen el riesgo en 40%, entonces el riesgo va a como 1%. Entonces, de 1.7 mujeres de 100 que les iba a dar cáncer en los próximos 5 años, 0.7 no le va a dar. A menos de una no le va a dar, ¿no? Tomando esto. Ay, sí, Entonces, ahí ahí sí ya el no es. Ajá, porcentaje, sí. ajá. Sobre todo porque pues debe de ser además caro, debe de ser un poco esclavizante estar tomando medicamentos por varios años, que, insisto, seguro el listado de usted va a Efectos tener estos secundarios. efectos secundarios Ujú. horrorosos, entonces ahí es donde ya te la piensas. Sin embargo, Entonces, ya quítenos las existe chichis. eso, ¿no? Quítenlas. Existe. eh, Cuando tienes que tomar decisiones de qué vas a hacer porque tu riesgo es alto y sabes que si bien hay planes de tratamiento que funcionan, que pueden ser desde cirugías, radiación, terapia hormonal, terapia muy específica que va hacia el tumor, quimioterapia, etcétera, sabes que esas cosas son complicadas, son dolorosas, son incómodas, son no siempre tan efectivas. Entonces dices, bueno, lo ideal sería no tener este riesgo desde el principio. Quíteme todo lo que me puede dar cáncer que no necesito, vámonos. Que es una opción que muchas mujeres, como Angelina Angelina Jolie, Jolie. basado en información, mucha información en ella porque es rica, pero otras basadas en miedo o tal vez en información mal explicada, o sobre todo si estabas en el siglo XIX y los doctores estaban como locos por quitar chichis, muchas mujeres se sometieron a mastectomías, que son estas cirugías en donde te quitan todo el tejido mamario, que hay de diferentes tipos, y de esto vamos a hablar en el pilón, porque es súper importante, porque justo Súper. no necesariamente es la mejor opción para muchas mujeres que tienen cáncer de mama. Y sí es la opción que toman justo por miedo. Entonces es necesaria como mucho explication aquí. Patreon.com/Mandarax. Usted entra en este momento, por favor, ahí. Dice, sí, quiero además de escuchar esto porque es información que cura verdaderamente, como lo decía Lolita Ayala. Quiero ayudar a estas chicas que son tan simpáticas y que hacen estos programas tan cotorros de ciencia una vez cada 15 días para que los puedan seguir haciendo. Porque eso es lo que en Sí. realidad funciona mejor del programa de Patreons. No solo que ustedes tienen acceso a contenido extra, sino que van a tener más Mandarax para más tiempo. Entonces, patreon.com/Mandarax. Si de plano no puede, no quiere, ya acabó y no quiere seguir teniendo mal viajes, nada, pues entonces nos escuchamos en 15 días. Gracias por habernos escuchado el día de hoy y pues hasta la próxima. Y sí, recomienden el programa y esas Por lo cosas, menos pues. eso sí, Eso. no sean así. Bye. Bye.